Bienvenidos a Astroarmónico, soy Oliver y en este vídeo vamos a explorar la técnica de la astrocartografía y espacio local con una consultante. Esta técnica astrológica lo que hace es estudiar cómo, en función de dónde está una persona en el mundo, se activan unas líneas planetarias de la carta astral y cómo esto puede influir en su experiencia, por ejemplo, en cómo hay determinadas zonas que apoyan el desarrollo profesional, otras en las cuales es más difícil, algunas zonas del planeta donde es más fácil expresar su parte más auténtica, la esencia de una persona, o otras zonas en las que es más fácil para la persona tener o encontrar personas o pareja. Entonces, vamos a analizar en este caso una consultante que es española, pero está residiendo en el extranjero, y vamos a ver cómo influye el estar viviendo en el extranjero, qué zonas le potencian qué partes de su carta, y vamos a analizar partes del mundo que le pueden beneficiar o que le pueden dificultar. Así que vamos a compartir pantalla y vamos a echarle un vistazo al mapa general. En este caso vemos cómo, por un lado tenemos las líneas del espacio local, que son las líneas desde donde se proyecta la carta natal, y por otro lado tenemos las líneas de la astrocartografía. En este caso no se ven muchas líneas porque en líneas principales, diríamos, porque en Europa, en este caso, con esta carta no se ven muchas. Vemos cómo principalmente está la línea de Marte en el fondo cielo. Y vamos a analizar concretamente las zonas en las que está interesada Bárbara. En este caso, Bárbara está interesada específicamente en Alemania, y vamos a ver, en primer lugar, cómo su carta cambia de estar en España a estar en Alemania. Por un lado vamos a ver la carta de ella estando en España. Entonces vemos como en España lo más significativo es que la línea de Marte está en el fondo cielo, y eso está hablando quizá de una parte, puede ser un poco de enfado, un poco de resentimiento, un poco la energía de Marte que se representa la energía de la conquista, a veces del conflicto, de la motivación en la cuestión del hogar. Esto lo que crea a veces, muchas veces, es una parte como quizá un poco de resentimiento o quizá un poco de sensación de agresividad o quizá un poco de conflicto con lo que son las raíces del hogar. Y vamos a ver ahora cómo, habiendo cambiado a Alemania, pues cambia un poco la experiencia de ella. Así que vamos a ver la carta en la ciudad donde está viviendo, cómo cambia. Ahora vamos a analizar la carta, cómo cambia la carta de Bárbara cuando está viviendo en Alemania, en Karlsruhe exactamente, que es donde vive. Ya vemos como el planeta Marte ya no está haciendo la conjunción con el fondo cielo. Eso es algo que alivia mucho su situación porque ya no está hablando de esa especie de resentimiento, de conflicto en el hogar, em, de, de- también pues puede ser un poco de decepción, un punto también de agresividad. Y en cambio vemos cómo su ascendente pasa de ser Aries pasa a ser Tauro, con lo cual la energía, su visión de la vida, su expectativa de cómo es en el mundo o cómo ella va a entrar en la vida cambia radicalmente. Principalmente está hablando de cómo el ritmo de la vida se ralentiza, cómo ella allí está para también aprender a integrar la energía de Tauro, es decir, toda la energía que está hablando de conectar con los recursos económicos, financieros, conectar con su propia valía, conectar con su autoestima, conectar con su sentimiento de autosuficiencia, con sus valores, talentos, conectar también con el goce, el disfrute del cuerpo, de lo físico, de los placeres. Y vemos como su regente es Venus, y Venus está en Leo en la casa 5 conjunto con Júpiter y el Sol, con lo cual ya está hablando de cómo en Alemania ella va a sacar una parte, un potencial referido a la casa 5. La casa 5
son los romances, es el amor, son las actividades lúdicas, el disfrute, el placer y también son los hijos. Y ella ha sido en Alemania donde ha sido madre. Entonces es como que el foco de su experiencia vital, esa promesa que ella ya tenía en su carta natal, porque ella tenía estos planetas en la casa 5, se materializan en Alemania con este ascendente que está regido por Venus. Entonces, en cierto modo, la carta en Alemania es más beneficiosa que la carta en España porque su experiencia de vida, su vitalidad, tiene más fuerza, como más optimismo, como quizá con unas mayores oportunidades, con un sentimiento quizá de crecimiento, de goce de las actividades lúdicas, personas que apoyan esa parte también o recursos de personas incluso extranjeras. Entonces, en ese sentido, vemos cómo es curioso cómo al cambiar de país, al cambiar de carta, al cambiar de ascendente, según dónde está el regente del ascendente, pues tenemos también una experiencia de vida o tenemos otra. Todo eso es importante considerarlo. Ahora vamos a analizar las líneas que están activándose en Alemania. Vale, pues en este caso vamos a ver cómo las líneas, hay algunas líneas más favorables que otras y vamos a examinar las distintas líneas. Por un lado tenemos una línea importante, tenemos la línea de Plutón que le hace una cuadratura al medio cielo que pasa justo por Leipzig, pero esta influencia es bastante notoria porque es una línea potente y va a estar afectando principalmente pues unos 150-200 kilómetros al este y al oeste de esta línea, con lo cual pues toda la parte de Alemania Oriental prácticamente hasta llegar a Hannover. ¿Qué está hablando o qué significa esta línea? Pues principalmente está confrontando la parte profesional, está como suponiendo un reto, una cuestión de profundizar, una cuestión quizá de confrontar complejos emocionales profundos, de tener que constantemente regenerarse a nivel profesional, que es una especie de crisis, de catarsis constante. Luego, por otro lado, vemos unas líneas que son más favorables. En este caso, vemos la línea de Saturno y Quirón, que hace un trígono con el medio cielo, justo pasando por Bremen, por Frankfurt y por Karlsruhe también. Esas líneas lo que están haciendo es activando una energía que apoyan, en cierto modo, el comprometerse con el logro profesional, el trabajar de una forma constante, disciplinada y también la cuestión de comprometerse con su sanación y que puede ser que eso lo lleve a un nivel profesional, como la parte de terapeuta o la parte de aprendizaje que haya tenido con su proceso personal, pues seguramente poder trasladarlo a un nivel profesional. Si miramos el mapa de España, el mapa de España es un poco más complicado. ¿Por qué? Pues porque no hay líneas así como que sean bastante favorables. Vemos como una de las líneas centrales es la que aparece en su carta natal, es Marte en el fondo cielo, y como he dicho ya, pues eso está hablando de quizá un resentimiento, quizá una cierta nostalgia hacia las raíces familiares, un cierto conflicto, algo no resuelto con lo familiar, con lo heredado a nivel familiar y que genera una especie de resentimiento. Y esto, claro, esta línea está activa pues prácticamente en toda la parte oriental de España. Luego vemos una línea que puede ser interesante, que sería la parte del nodo norte, trígono medio cielo, con lo cual eso sí que podría estar hablando o apoyando un cierto desarrollo suyo a nivel profesional, como atreverse a ir más allá en los proyectos profesionales. Y en cambio vemos como en el centro de España pues tampoco le apoya mucho esta línea de Marte cuadratura ascendente y no hay más líneas que sean bastante favorables en este sentido. Vemos como estas líneas que sí que son favorables no
llegan a atravesar las Islas Baleares, están un poco lejos, con lo cual esa influencia no sería notoria. En este caso vemos cómo en las Islas Canarias sí que hay influencias más positivas con distintos planetas que sí que están apoyando un cierto desarrollo profesional de ella. Vemos como hay tres líneas, tenemos la línea del Sol, trígono medio cielo, también tenemos el Júpiter, trígono medio cielo y Venus, trígono medio cielo. Lo que pasa es que sí que tenemos aquí una línea que es Saturno, conjunción el descendente. Vamos a ver la carta de ella relocalizada en las Islas Canarias para poder analizarla con mayor precisión. Pues lo que veo en las Islas Canarias es, también vemos cómo ha cambiado su ascendente, cambia a ser Piscis, con lo cual su energía y su tono va a ser distinto, más conectado quizá con una visión más espiritual, como necesitando sobre todo abrirse a nuevas experiencias místicas, quizás sea mucho más receptiva a cómo se están sintiendo las personas en general, una visión como más holística del todo, quizá ahí sea un poco para ella necesario poner ciertos límites y le cueste un poco separarse emocionalmente de lo que le está ocurriendo en su entorno, pero la parte positiva, por ejemplo, es que tanto su carrera profesional como su vitalidad están regidas por Júpiter y Júpiter es el punto medio, bueno, no es el punto medio, pero es el planeta, diríamos, el que está entre el Sol y Venus, con lo cual está hablando de cómo está concentrando la energía o unificando la energía de su propósito con lo que con lo que a ella le gusta. Cabe recordar también que su configuración natal, Júpiter está en la casa 5, con lo cual está hablando de una parte creativa, una parte de los hijos, y en este caso, al estar en la casa 6, sí que seguramente esa creatividad la podría extrapolar a su ámbito diario, a su, sería un poco más la parte del trabajo, en la cuestión profesional, pero vemos cómo Júpiter está haciendo un trígono a medio cielo, con lo cual está potenciando claramente esa conexión con lo profesional y además Júpiter rige el medio cielo y es un planeta benéfico, está conjunto con Venus, con lo cual tiene cierto encanto, cierta habilidad, cierto gusto por lo que puede ser por lo estético, con las relaciones también, como que habría seguramente una facilidad de vincularse profesionalmente y que eso a ella le estimulara mucho, le diera una especie de fuerza, de vitalidad, porque rige también a su ascendente. Y no hay que olvidar que, claro, Júpiter, como está rigiendo también las culturas extranjeras, podría ser que aquí pudiera ella tener muchos contactos extranjeros que le ayudaran en su día a día, en su trabajo, em, en su profesión. Con lo cual, de estas tres opciones, Alemania, la península y las Islas Canarias, claramente la carta con una mayor proyección profesional y personal, en este caso sería las Islas Canarias. El inconveniente, entre comillas, sería la parte de Saturno, porque Saturno pasa a estar en el descendente, con lo cual podría ser que en las Islas Canarias tuviera cierta dificultad o le requirieran mucho trabajo las relaciones de pareja, sobre todo, o los socios, es decir, como que necesitara trabajar, madurar, sobre todo, pero también es cierto que esta experiencia le puede llevar a tener que consolidar, madurar, comprometerse en las relaciones de pareja y puede ser que los vínculos que estableciera a nivel sentimental en las Islas Canarias fueran vínculos muy duraderos. Todo a pesar de que también le podría estar confrontando un poco su parte más mística, un poco los sueños, como que tuviera que renunciar a ciertas expectativas o fuera para ella difícil también
poner ciertos límites en las relaciones. Y el otro aspecto interesante también que vemos en las Islas Canarias es en Neptuno, en el medio cielo, que eso podría estar hablando, en su caso, quizá de una parte de conexión con la imaginación, con la fantasía, con lo místico, con la espiritualidad, con la magia. La contrapartida podría ser que quizá ella sintiera como una falta de realismo, como no ser consciente, como una dificultad para enfocarse también a nivel profesional, o podría ser que ya no tuviera una visión realmente realista o se encontrara con experiencias que le hicieran dudar o que quizá no tuviera claridad con lo que se está viviendo a nivel profesional. Así todo, de estas configuraciones, como digo, o de estas tres opciones, para mí la más interesante sería la de las Islas Canarias. También es interesante considerar que no necesariamente tendría que mudarse a esta zona, a las Islas Canarias, para tener esta experiencia. Sencillamente con intentar, bueno, por un lado, tanto como si está de visita, de vacaciones, o va a explorar un poco la zona para conectar con estas energías, o también manteniendo un contacto con algunas personas de ese lugar o intentando crear un proyecto allí para materializarlo, para que se diera. Entonces, no hace falta que haya, que la persona se vaya a vivir a este lugar para poder experimentar estas energías. En Karlsruhe, lo que está muy activo es la parte de la herida personal. ¿Por qué? Porque está en tu casa uno. Entonces está hablando de cómo hay mucha más conexión con tu herida personal, con la necesidad de sanar esa falta de autoestima, esa falta de herida respecto a los recursos naturales, a esa conexión con el cuerpo. Y eso está muy vinculado a tu capacidad de conectar profesionalmente. Por un lado, pues, claro, este planeta, el aspecto es favorable, pero como ese planeta está hablando de una herida, mientras no se trabaja, no se consolida, no se sana, cuesta ponerlo al servicio de algo profesional. Pero sí que te estaría invitando a que cuando tú hayas sanado esa parte de herida, pudieras poner al servicio esos talentos para utilizarlos profesionalmente o utilizar esas habilidades para sanar a los demás a nivel profesional. Y el otro planeta, Saturno, que también está muy relacionado con el tema del karma, con aquellas cuestiones que no se han sanado a nivel ancestral, está en la casa del trabajo diario, entonces te está diciendo, hay un tema profesional que trabajar y que sanar. Y lo mismo, cuando eso se trabaja, se consolida, se madura, se desarrolla, está hablando de la maestría, que eso puede llevar mucho tiempo en desarrollarse, pero cuando se considera, que se consigue, está conectado profesionalmente, está conectado de una manera fluida, es decir, está conectado con que con el trabajo, el apoyo, el tiempo, podrías, si te disciplinas, cómo lograr un trabajo cuando hayas puesto como una meta, ¿no? A medio y largo plazo. Entonces, esas energías, esos planetas son como que cuestan y además están ellos dos también están conectados. Es decir, en donde estás viviendo, lo que sí que se está indicando es cómo te está obligando, entre comillas, a tener que trabajar la vida personal. En tu día a día, tanto los recursos de tu día a día, la parte tuya de la salud como las rutinas, te está llevando a tener que conectar y ese trabajo cuando lo hayas conseguido, em, lo hayas como trabajado bastante, pues seguramente podrás ponerlo en práctica y podrás como canalizar esas energías a nivel profesional. Lo Pero el tema bueno, de las sí. heridas se ve aquí también. Tiene que ver con la casa, ¿no? La casa uno. El tema también tiene que ver con las heridas que están en el ámbito de la casa uno. Aquí habría que mirar tu carta natal. Claro, tu carta natal, tú de entrada, bueno, la tienes en la uno, aún la tienes en la 1, no la tienes en la 2. Entonces estamos hablando de cómo son heridas tuyas.
pero también en la natal tienes una cuestión de, que traes de base de tu estructura emocional, de tus cimientos, de tus fundamentos, de lo que has heredado a nivel familiar, que puede crear una especie de resentimiento, de herida también, no herida, em, de resentimiento lo veo yo más bien, como de haber percibido una especie de conflicto, que eso haya creado una cierta inestabilidad a nivel emocional y que otra parte es la parte de Quirón. Entonces, en cierto modo, pues una parte va sanando otra también, claro. Ujú, Pero como te comento, también tienes la fuerza que te cambia. Te diría incluso que en Alemania tienes una mejor carta que en España, porque no está tan fuerte esa influencia de la herida ancestral o de la parte del resentimiento familiar. Y tu regente cambia a ser Venus, que Venus te diría que es como el planeta más fuerte que tienes. Entonces se exalta, se amplifica, crece eh, tu valía o también con la cuestión de los hijos. Ahí esa es la fuerza o o lo que has podido crear o lo vital y como si dijéramos, el diamante que tienes, ¿no? ujú, Entonces, eso te da más fuerza en Alemania porque te da un sentido, como que te conecta más con tu, pues quizá eso, con lo que te he comentado antes, de te alinees más con el autoestima, con que el ritmo puede ser lento, pero que los recursos llegan, con el cuidado personal, con el cuerpo. Es decir, yo veo que en Alemania te está imitando sobre todo, y además como la herida la tienes en el signo de Tauro, te está dando un recurso para que tú puedas incluso sanar esa herida, que es ujú, dándote esa parte creativa o esa hija que en cierto modo también te está ayudando a que conectes y sanes la cuestión de la herida. ujú, Lo que ocurre es que te está diciendo que esto es tiempo, es trabajo, es dedicación, mm, ujú. pero le da un sentido, ¿no? Un sentido a la experiencia que estás teniendo allí. Sí, sí, desde luego, ¿no? Que estoy aquí no por casualidad, ¿no? Y que me sigo quedando aquí con, con un sentido, ¿no? Claro, creo que lo interesante también cuando se hace esto de la relocalización, sobre todo para personas como tú que viven fuera, no es que sea, porque esta técnica puede ser también para, quiero irme de viaje, que puedo conectar, que puedo sacar de esta experiencia que está muy bien, pero sobre todo para personas que viven ya incluso años, tiene un sentido estar en un sitio. ¿Qué sentido tiene que esté viviendo aquí y no en otro sitio? Porque las energías cambian. Ujú, Entonces, y en este caso ha cambiado para bien. ujú. Claro, y por eso, pues, cuando está el tema este de querer volver, ¿no? A las raíces y la nostalgia esta que muchas personas que están en el extranjero tienen, pues también siento que hay como dos fuerzas contrarias, ¿no? Una que me hace más quedarme aquí, ¿no? Y la otra es que es como, como aquellas que me unen con con las raíces, ¿no? Pero así como lo estoy entendiendo, pues esas energías que me llevan a quedarme aquí, pues tienen una razón de ser. Claro, yo lo veo muy Mm, claramente porque te están ayudando a que tú sanes muchas cosas, que no sea em, tan drástica, entre comillas, la experiencia. Es como que en el lugar de origen era más fuerte la herida o más estaba más presente, conflictiva, ¿no? puede Ujú, ser más conflictiva esa energía, y donde estás ahora como que te está apoyando para que tú sepas o puedas conectar más con tu propia sanación, te des tu valor, tu espacio, tus recursos, te des tus recursos también. ujú, Y tienes este regalo de Venus conjunción Júpiter, que eso es la, la suerte de los recursos o de las relaciones o de la autoestima a pesar de lo que tienes, ¿no? Pero eso te está ayudando a que a que puedan llegar los recursos, llegue el tiempo, las situaciones, las experiencias para ir sanando. Y lo que te he comentado, que el hecho de que esté bien aspectado con la parte profesional, yo creo que con el tiempo, cuando tú hayas sanado ciertos aspectos, sí que podrías.
ponerlo al servicio de, pero tendría que ser pues trabajando e ideando un plan para poder materializar y canalizar estas energías. Ujú. Y además es que Saturno, aparte de que está conectado con la parte profesional, rige el medio cielo, rige la profesión. Lo que ocurre es que está en una casa que requiere labor, requiere trabajo. Entonces, no te diría que va a ser caído del cielo, sino que más bien que va a ser una cuestión de labrarse un camino profesional, pero va muy vinculado con la parte tuya de sanación, eso sí. Y con este tipo de cartas astrales, y se puede también saber más o menos en qué temporalmente cómo está este proceso, si está a principios, a mitad o avanzado, ese proceso de sanación que tiene que ver también con el desarrollo profesional. Claro, aquí sería estudiar los ciclos pues sobre todo de Quirón con Saturno, que esto ya sería un poco más laborioso. Sí que se puede ver en qué momento estás, ¿no? O qué se está moviendo ahora. Por ejemplo, podemos mirar los tránsitos, a ver. Por ejemplo, la cuestión tuya de la herida estando en Alemania se está como activo, está bastante activo actualmente. Em, y la cuestión profesional, como que está en un proceso de diluir muchas cosas, como diluir estructuras, como un proceso también de cierre y de comienzo, que esto va a llevar un tiempo porque estos ciclos, este tránsito de Saturno-Neptuno lleva un tiempo. Hubo una conjunción hace unos meses, que es un inicio, pero van a volver a hacer otra conjunción. Nos está hablando de cómo esta es un proceso de disolución, este es un proceso de romper estructuras y de recalibrar, de reconsiderar, como de reseteo, qué es lo que quieres hacer y hacia dónde. Y esto en unos meses vuelve bueno, esta conjunción se vuelve a activar dentro de unos meses, que estaría hablando de cuando empieza un comienzo de crear algo conectado con algo, seguramente, o lo interesante sería conectar con algo que sirviera y que aportara al colectivo, ¿no? Que dieras, pudieras materializar. Pero esto es el inicio de los inicios, con lo cual eso lleva bastante tiempo. La otra parte positiva que tienes ahí es como que una parte de crisis profesional que seguramente te habrá llevado unos 15 años, pues está en un año y medio, dos, como que ya parece que termina, como que, como si esa purga, esa parte de más que disolución, de regeneración, seguramente cambiará, como que habrá una parte que quizá ya ha aflorado todo aquello que tenía que aflorar a nivel inconsciente o a nivel traumático o aquello que se tenía que dejar un lastre, ¿no? Dejar algo o empezar algo totalmente nuevo, distinto. Ujú. O sea que estaría en el proceso de finalizar esto, ¿no? Sí, hay Y, un y- proceso como yo veo aquí en tu caso como que es un proceso que está llegando a su fin, todavía no ha empezado un nuevo comienzo, pero como que se está finalizando un ciclo ujú, general. ujú. Sí. Aleluya. Ujú. Pero todavía está por cerrar. Y lo de un año y medio, 2 años, es cuando se ven las energías que, como de nuevo un comienzo, ¿no? O sea, que se Cuando materializa el comienzo. Plutón ya deja la casa 10, entonces ya ha hecho su trabajo a nivel personal de purga, de depuración, de transformación. Entonces ahí es cuando ya se ha disuelto o una parte más de crisis constante se ha dejado de lado. Ujú. Vale. Respecto al tema profesional, sí.
Pero si analizamos el ciclo de Saturno, Quirón, son los dos planetas que están hablando de esa herida profesional, la verdad es que hasta junio de 2028 no hacen una conjunción, con lo cual yo te diría incluso que hasta finales, hasta esa fecha, no sería cuando se cierra el ciclo, cuando realmente se llega a consolidar, a integrar esa herida, a, a finalizar ese momento, ese ciclo que está terminando ahora, porque es un ciclo bastante largo, y seguramente ahí habrá una madurez personal, una consolidación, un saber llevar esa herida, incluso si haces un proceso importante, terapéutico, podría ser que incluso le pudieras sacar ese partido profesional o supieras darle esa forma y que hubiera unos ciertos frutos, o ahí empezará un proceso nuevo en el cual, a partir de esa sabiduría que ya has adquirido con este tiempo, pues quizá esa sabiduría que ha sido más personal, quizá la empieces a enfocarla, cómo puedo yo ofrecer un servicio profesional con esta sabiduría que yo he ido adquiriendo. ¿Quieres hacer alguna pregunta más de esto de la astrocartografía? Bueno, me ha quedado bastante claro que tiene un sentido que esté aquí. Me ha sonado también mucho lo de las Islas Canarias, porque la verdad es que sí que estaba pensando hacer unos proyectos, pero puntuales, o quizás solo una vez al año o así, ¿no? Entonces también me estaba planteando si a nivel profesional podía hacer estos proyectos pues, en las Islas Canarias o en las Islas Baleares. Y he visto pues, que en ambas opciones sería favorable, o sea, así lo he entendido, ¿no? Y que también pues, el hecho de estar viviendo aquí me trae también como cierta ligereza para tratar estas heridas y que tiene también un sentido, ¿no? Y bueno, pues me apoya también el saber, ¿no? Que esas energías que están ahí, que ya las intuía, ¿no? Mm, Que pues un poco como sí, darle así más cabida, ¿no? Y saber que tiene un sentido todo, sí. Mm. claro, es como reconciliarte con esas energías, porque Sí. además en tu caso que llevas un tiempo que a medio plazo no sé un cambio, entender para aprovechar esa energía, porque realmente está ahí disponible para ti. O sea, realmente tú no has hecho antes una sesión de astrocartografía para mudarte a tal sitio, entonces la vida te ha llevado, pero para hacer ese trabajo, entonces ahora ser consciente, pues te puede ayudar para poner el foco ahí, ¿no? Y para ser más realista. Vale, estoy aquí para vivir esto, estos son Ujú, los elementos que tengo favorables, ¿no? La cuestión de esos recursos, esa parte creativa, pero al mismo tiempo tengo este trabajo, ¿no? De estas heridas y este trabajo diario de disciplinarme yo también en mi día a día. ujú, exacto. Dejar de pelearme con una cosa pues que no tiene sentido y mirarlo, poner el foco en en lo que sí que me aporta y en el sentido que tiene el estar aquí y lo que me puede ser favorable. Exacto. Mm. Ujú. Bueno, yo creo que me ha quedado bastante claro. Sí. Ujú. Muy bien. Muchísimas gracias. A ti por la colaboración y al resto, gracias también por ver este vídeo y nos vemos en otro vídeo. Un abrazo, chao.